En la mañana del 14 de febrero de 1989, el inspector sanitario municipal Carlos Méndez empujó la puerta de vidrio de la carnicería El Buen Precio, en Villasoldati, y sintió que algo no encajaba. No era el olor. Todas las carnicerías olían a sangre y desinfectante, sino algo más sutil, una disonancia que sus 17 años inspeccionando establecimientos comerciales en Buenos Aires le habían enseñado a reconocer. El local estaba repleto como siempre, amas de casa con bolsas de red esperando su turno, el mostrador brillante de limpio, los hermanos Bustamante atendiendo con la eficiencia que los había convertido en los carniceros más populares del barrio. Pero en el aire flotaba una tensión que Méndez no podía definir, como si todos en ese espacio supieran algo que él aún ignoraba. Héctor Bustamante, el mayor de los hermanos, de 42 años, corpulento y siempre con el delantal impecablemente blanco, lo saludó con la misma sonrisa amplia de siempre. «Inspector Méndez, qué sorpresa. No lo esperábamos hasta la semana que viene». Era cierto. Esta no era una inspección programada. Había comenzado en el Departamento de Sanidad en 1972, cuando la ciudad era diferente, cuando todavía creía que las reglas se cumplían simplemente porque existían. Ahora, en plena crisis económica, con la inflación devorando los sueldos cada semana, sabía que la gente hacía lo que fuera necesario para sobrevivir, pero esto era diferente. 3 hospitalizaciones en un mes, todas con el mismo patrón, familias que habían comprado carne en El Buen Precio, síntomas neurológicos severos, temblores, confusión. Uno de los pacientes había entrado en coma durante 48 horas. Los médicos no encontraban la causa. Las muestras de carne que Méndez había enviado al laboratorio 2 semanas atrás habían vuelto con resultados dentro de parámetros normales. Pero el técnico que las analizó, un tipo meticuloso llamado Ferrero, con quien Méndez había trabajado durante años, lo había llamado a su casa un domingo por la noche. «Carlos, algo raro hay en esas muestras. Los números están bien, pero no sé, algo no me cierra». El gerente de ventas, un gordo bonachón llamado Suárez que llevaba 30 años en el negocio, había comentado entre mate y mate: «Che, Carlos, vos que conocés a los Bustamante de El Buen Precio, ¿cómo carajo hacen para vender tanto comprando tan poco?». Méndez había fruncido el ceño. «¿Cómo es eso?». Suárez se había encogido de hombros. «Mira, según mis registros, esos tipos compran, ponele, 200 kilos de carne por mes. Pero yo vivo en Villasoldati. Veo la cantidad de gente que entra y sale de ese local. Imposible que con 200 kilos les alcance. Tendrían que estar comprando 4, 5 veces más». Méndez había anotado el dato en su libreta negra, la misma donde llevaba registro de todas las irregularidades que encontraba. Esa noche, en su departamento de Parque Patricios, mientras su esposa veía la novela, había hecho cuentas. Los números no cerraban, ni siquiera cerca. El establecimiento ocupaba una esquina de la calle Mariano Acosta y La Carra, un edificio de 2 plantas construido en los años 40, con el negocio en la planta baja y un departamento arriba donde, según sabía, vivían los Bustamante. La carnicería tenía unos 50 metros cuadrados, mostrador de mármol, 2 cámaras frigoríficas visibles detrás de una puerta de vidrio, ganchos cromados donde colgaban los cortes del día. Todo impecable. Demasiado impecable para un barrio donde la mayoría de los comercios mostraban el desgaste de la crisis. «Necesito ver los libros de compra y las facturas del último trimestre», dijo Méndez, sacando su credencial. Ramiro Bustamante, el hermano menor, 38 años, más delgado y nervioso que Héctor, dejó el cuchillo que estaba usando. «Claro, inspector, está todo en orden», pero sus manos temblaban ligeramente al quitarse los guantes de látex. Mientras Héctor iba a buscar la documentación a la oficina del fondo, Méndez recorrió el local con ojo entrenado. Las baldosas del piso, blancas con vetas grises, estaban impecables. Las juntas entre una y otra mostraban un mantenimiento obsesivo. Los desagües, 4 en total, brillaban. En la pared del fondo, un calendario de 1989 con la imagen del Papa Juan Pablo II. Junto al mostrador, un crucifijo. Detalles que humanizaban el espacio, que lo hacían parecer un negocio familiar honesto. Pero Méndez notó algo más. En el ángulo donde la pared se encontraba con el piso, cerca de la puerta que llevaba al sótano de almacenamiento, había una mancha oscura que el agua lavandina no había podido eliminar completamente. Se agachó, la examinó. Podía ser cualquier cosa: grasa vieja, humedad, moho, pero su instinto le decía que era sangre, mucha sangre, acumulada durante tiempo suficiente para impregnar el cemento.
Todo estaba en orden, demasiado en orden. Las compras al frigorífico Liniers coincidían con lo que Suárez le había dicho. Cantidades ridículamente pequeñas para el volumen de negocio que manejaban. ¿Tienen otro proveedor?, preguntó sin levantar la vista. Los hermanos intercambiaron una mirada rápida. A veces compramos en el mercado de Hacienda directamente, dijo Ramiro. Ganado de productores chicos del interior, para mantener los precios bajos. Méndez asintió. Necesito ver esas facturas también. Otra mirada entre los hermanos. No siempre nos dan factura, admitió Héctor. Ya sabe cómo es, inspector. La gente del campo, con tal de vender, era una explicación razonable. En 1989, con la economía en caída libre, el mercado negro de carne no era raro, pero algo en el tono de Héctor, una nota falsa, una tensión apenas perceptible, hizo que Méndez decidiera profundizar. «Solo freezers y cajas». Méndez lo miró directamente. «Entonces no hay problema en que lo vea». Se dirigió hacia la puerta metálica al fondo del local, detrás del mostrador. Los clientes habían dejado de hablar. Todos observaban. Héctor se interpuso. «Inspector, estamos en pleno horario de atención. ¿No puede volver más tarde? Digamos a las 6 cuando cerramos». Pero Méndez ya había abierto la puerta. Una escalera de hormigón descendía hacia la oscuridad. El olor que subió le golpeó la cara. Desinfectante industrial mezclado con algo más profundo, algo orgánico y pútrido que el químico no conseguía enmascarar del todo. «Prendan la luz», ordenó. Lo que Carlos Méndez encontró en los siguientes 20 minutos cambiaría no solo su vida, sino la forma en que los habitantes de Villa Soldati verían el lugar donde compraban su comida cada semana. El sótano era más grande de lo esperado, unos 80 metros cuadrados excavados en la tierra, con techo bajo que obligaba a agacharse. Las paredes eran de ladrillo desnudo, húmedo, con manchas de salitre. Había 3 cámaras frigoríficas industriales contra la pared del fondo, del tipo que se usaba en frigoríficos grandes, no en carnicerías de barrio. Y en el centro del espacio, bajo una lámpara fluorescente que zumbaba, una mesa de acero inoxidable con canal de drenaje. A su alrededor, herramientas que Méndez reconoció por inspecciones en mataderos. Sierras eléctricas para hueso, cuchillos de despiece de distintos tamaños, ganchos industriales. Todo limpio, todo ordenado, todo absolutamente fuera de lugar en un establecimiento que supuestamente solo vendía carne ya procesada. «A veces hacemos desposte nosotros mismos», explicó, «para ahorrar costos. Era técnicamente legal, pero requería permisos especiales. Quiero ver la documentación de estas cámaras frigoríficas», dijo Méndez, «y el permiso municipal para procesamiento en el local». Héctor vaciló. «Estamos tramitándolo». Mentira. Méndez lo supo inmediatamente. Se acercó a una de las cámaras. La puerta estaba cerrada con candado. «Ábranla». Ramiro, que también había bajado, buscó las llaves con manos temblorosas. La puerta se abrió con un siseo neumático. El frío mordió la cara de Méndez. Adentro, colgando de ganchos cromados, había al menos 200 kilos de carne, cortes perfectos, envueltos en plástico transparente, etiquetados con fechas. Méndez examinó las etiquetas. Las fechas abarcaban 3 semanas. Demasiada carne para las compras declaradas. Pero lo que realmente llamó su atención fue otra cosa. En el fondo de la cámara, parcialmente oculto por las reses colgantes, había un bulto envuelto en lona negra. «¿Qué es eso?». Los hermanos no respondieron. Méndez se adentró en la cámara, el frío quemándole los pulmones. Empujó los cortes colgantes a un lado. Se acercó a la lona. La tocó. Estaba rígida por la congelación. Con cuidado, levantó una esquina. Lo que vio le hizo retroceder instintivamente, golpeándose contra los ganchos, casi resbalando en el piso helado. No era ganado. No era nada que debiera estar en una carnicería. Era algo que su mente tardó 3 segundos completos en procesar. 3 segundos durante los cuales el mundo se redujo a esa imagen imposible, a esa verdad que cambiaría todo. Las semanas siguientes probarían que Carlos Méndez había tropezado con algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginó durante sus 17 años como inspector sanitario. Algo que había estado operando en plena luz del día, oculto detrás de precios convenientes y sonrisas amables, alimentando a familias enteras en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Pero en ese momento, parado en la cámara frigorífica mientras los hermanos Bustamante bloqueaban la única salida, lo único que Carlos Méndez pudo pensar fue en una pregunta simple y terrible. ¿Cuánta de esa carne había llegado ya a las mesas de los vecinos? ¿Cuántas familias habían cenado en los últimos 18 meses
sin saber lo que realmente estaban comiendo. Héctor dio un paso adelante bloqueando la luz. «Inspector, puede explicarse». Su voz había perdido toda la calidez del comerciante amable. «No tiene que complicarse la vida. Todos tenemos familias que alimentar». Era una amenaza velada, o quizás un intento desesperado de negociación. Méndez no lo sabía ni le importaba. Lo único que sabía era que necesitaba salir de ese sótano y llamar a la policía. «Apártense», dijo con una calma que no sentía. «Esto ya no es una inspección sanitaria, es una escena de crimen». Ramiro había sacado uno de los cuchillos de despiece de la mesa de acero. La hoja, de 30 centímetros, brillaba bajo la luz fluorescente. «No podemos dejar que salga Héctor», dijo con voz temblorosa, pero Héctor lo detuvo con un gesto. Había algo en sus ojos, una resignación, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. «Déjalo ir», murmuró. «Ya es tarde». Méndez no esperó confirmación. Pasó entre los hermanos, subió los escalones de 2 en 2, atravesó el local, los clientes lo miraban con confusión, y salió a la calle Mariano Acosta. El sol de febrero lo cegó momentáneamente. Corrió hasta su Renault 12 estacionado en la esquina, arrancó con manos temblorosas y manejó directo a la comisaría del barrio. Lo que siguió fue un operativo que involucró a 32 policías, 4 peritos forenses y el fiscal federal Jorge Altamirano, un hombre de 60 años con fama de incorruptible, que había sobrevivido a 3 gobiernos diferentes. Cuando entraron a la carnicería 2 horas después del escape de Méndez, los hermanos Bustamante ya no estaban. Habían huido, dejando todo, las cámaras abiertas, las herramientas de despiece sobre la mesa y evidencia suficiente para mantener ocupados a los investigadores durante meses. El doctor Ernesto Suárez, médico forense del Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Buenos Aires, fue quien examinó el contenido completo de las 3 cámaras frigoríficas. Tenía 49 años, había trabajado en casos de desapariciones durante la dictadura y pensaba que nada podía sorprenderlo ya. Estaba equivocado. 17 piezas diferentes, procesadas con la misma técnica profesional que se usaba para el ganado. Músculos de pierna y brazo cortados en bifes, costillas separadas y limpiadas, órganos envueltos individualmente. El informe forense, clasificado durante años y filtrado a la prensa solo parcialmente, describía el método: desangrado completo, despiece siguiendo líneas anatómicas precisas, remoción de toda identificación visual. «¿Quién hizo esto?», escribió Suárez en sus notas personales. «Tenía conocimiento médico o experiencia en procesamiento de cadáveres. No era el trabajo de un carnicero común, por hábil que fuera. Su puesto oficial era auxiliar administrativo, pero tenía acceso a las cámaras frigoríficas donde se almacenaban los cadáveres no identificados o no reclamados. El encargado de la morgue en ese entonces, un funcionario llamado Pascual Videla, que se había jubilado en 1986, fue localizado en Mar del Plata. Tenía 72 años y mala memoria selectiva. ¿Bustamante? Sí, me acuerdo. Tipo callado, cumplidor. ¿Por qué preguntan? Cuando le explicaron, su rostro se endureció. Hubo irregularidades, admitió finalmente. Cadáveres que figuraban en el registro pero que cuando ibas a buscarlos no estaban. Pensamos que era error administrativo. En esa época, con tanto muerto sin identificar, dejó la frase suspendida. Nunca se investigó formalmente, pero la escala del horror solo se reveló cuando comenzaron a buscar a las víctimas. El detective Rubén Castelli, de la División Homicidios, 54 años, 28 en la Fuerza, fue asignado para rastrear desapariciones en Villa Soldati y áreas circundantes entre agosto de 1987 y febrero de 1989. Lo que encontró fue un patrón escalofriante. 23 personas habían desaparecido en un radio de 3 kilómetros de la carnicería. La mayoría eran trabajadores golondrina del interior, gente que venía a Buenos Aires para empleos temporales en las fábricas de la zona y que no tenían familia en la ciudad. Otros eran habitantes de calle, 2 eran prostitutas de la avenida Sáenz. Todos invisibles para el sistema, todos vulnerables. Entre los documentos incautados en el departamento de los Bustamante, encima de la carnicería, encontraron una libreta de contabilidad oculta detrás de un zócalo falso en la cocina. El empleado despedido, Hugo Peralta, un hombre de 32 años que había trabajado en el mostrador durante 6 meses antes de ser echado por robar dinero de la caja, fue quien les dio la pista. Los tipos eran raros, declaró ante el fiscal. A veces llegaba mercadería de madrugada, los martes y jueves cuando el local estaba cerrado.
Una camioneta Ford F100 blanca, sin patente visible, bolsas negras grandes. Héctor me echó cuando los vi descargar una vez. Dijo que eran vísceras para hacer morcilla, pero nunca vendimos morcilla. La libreta contenía 2 columnas, compras oficiales de ganado con facturas y otra lista marcada solo con números y fechas. 147 entradas en 18 meses. Si cada entrada representaba entre 10 y 30 kilos de producto, la matemática era espantosa. Los vecinos del edificio contiguo, cuando finalmente se atrevieron a hablar, confirmaron el horror. La señora Delia Martínez, 73 años, viuda, vivía en el segundo piso del edificio de al lado. Su ventana de dormitorio daba al patio trasero de la carnicería. Las noches de martes, dijo con voz quebrada. Escuchaba la sierra, pensé que procesaban reses, pero el sonido era diferente, más fino, más agudo, y el olor. A veces me despertaba a las 3, 4 de la mañana, con ese olor dulzón que entraba por la ventana, como carne podrida y químicos. Nunca dije nada porque pensé que estaba imaginando cosas. Soy vieja, ¿sabe? Una se cuestiona su propia cabeza. La combinación era imposible de confundir. Más revelador aún fue el hallazgo en el sistema de desagüe. Fragmentos óseos atascados en las cañerías. El antropólogo forense Marcelo Ibarra, profesor de la Universidad de Buenos Aires, especializado en identificación de restos, examinó los fragmentos durante 3 semanas. Su conclusión fue inequívoca. Los restos corresponden a al menos 7 individuos humanos diferentes. Edades entre 20 y 50 años. Marcas de sierra en los huesos consistentes con despice post-mortem. No hay evidencia de violencia en los huesos mismos, lo que sugiere que las víctimas fueron asesinadas por otros medios antes del procesamiento. Esa pregunta nunca fue respondida completamente. La teoría más aceptada, basada en el testimonio de 2 habitantes de calle que conocían a algunas de las víctimas, era que los Bustamante ofrecían trabajo temporal o comida gratis. Héctor a veces le daba empanadas a los vagabundos, recordó uno de ellos. Un hombre de 40 años identificado solo como Mario. Era generoso, ¿viste? Por eso nadie sospechaba. Te invitaba a pasar, te daba de comer, te ofrecía laburo limpiando. Después no los volvías a ver. En el departamento superior encontraron frascos de sedantes de uso veterinario, suficientes para incapacitar a un adulto. La hipótesis era simple y brutal. Drogar, llevar al sótano, matar, probablemente por asfixia o estrangulamiento para no dañar la carne, y procesar. La búsqueda de los hermanos Bustamante se extendió por toda Argentina y países limítrofes. La Interpol emitió alertas rojas. Hubo reportes no confirmados. Alguien los vio en Rosario, otros dijeron que habían cruzado a Uruguay. Un taxista juró haberlos llevado hasta la frontera con Paraguay. Todos falsos o imposibles de verificar. Héctor y Ramiro Bustamante se esfumaron como si nunca hubieran existido. Su familia en Tucumán, 3 hermanas y una madre octogenaria, negó tener contacto con ellos desde hacía años. Siempre fueron raros, dijo una de las hermanas, María Elena, de 50 años. Desde chicos, Ramiro mataba gatos del barrio. Héctor era el que los protegía, el que inventaba excusas. Mamá siempre dijo que eran buenos muchachos, pero nosotras sabíamos. La madre murió 6 meses después del escándalo, llevándose a la tumba cualquier secreto que guardara. Los propietarios, una familia que había alquilado el local sin hacer demasiadas preguntas, intentaron venderlo sin éxito. Nadie quería comprar la carnicería de los caníbales, como la prensa sensacionalista había bautizado el lugar. En 1992, 3 años después de los eventos, el edificio fue demolido. Construyeron un supermercado chino en el terreno. Duró 2 años antes de cerrar. La gente no quiere comprar ahí, explicó el dueño. Dicen que la carne huele raro. Era su gestión colectiva, pero el local pasó por 5 comercios diferentes en una década. Una verdulería, una casa de empanadas, una peluquería, un locutorio. Todos quebraron o se mudaron. El terreno está vacío desde 2003. Pidió traslado a tareas administrativas. Dejó de comer carne por completo. No puedo, le confesó a su esposa. Cada vez que veo un bife, veo esa cámara frigorífica. Desarrolló insomnio crónico. Se jubiló anticipadamente en 1994 y se mudó a un pueblito de la provincia de Córdoba, donde nadie lo conocía. Murió en 2007, a los 71 años, de un infarto. Sus hijas encontraron entre sus pertenencias la libreta negra donde llevaba registro de todas sus inspecciones. Las últimas páginas estaban llenas de nombres. Los 23 desaparecidos identificados.
más otros 14 que nunca pudieron confirmar, pero que correspondían al patrón. 37 personas. Cada nombre escrito con letra temblorosa, una y otra vez, como un rosario obsesivo. El fiscal Altamirano logró identificar positivamente a 11 de las víctimas mediante ADN, extraído de los restos encontrados. Sus familias, las pocas que tenían familia que los buscara, recibieron los cuerpos para entierro. Los servicios funerarios fueron discretos, casi clandestinos. ¿Qué se dice en el funeral de alguien que fue procesado como ganado? El doctor Suárez, el forense, asistió a cada uno. Era lo mínimo, dijo años después en una entrevista para un libro sobre crímenes argentinos. Alguien tenía que estar ahí por ellos. Nunca habló públicamente de los detalles técnicos de su trabajo en el caso. Hay cosas, dijo, que no necesitan ser dichas, basta saber qué sucedieron. Si los Bustamante procesaban entre 100 y 200 kilos mensuales de carne humana, y considerando que la vendían mezclada con carne legítima a precios bajos, miles de familias podrían haber consumido el producto durante 18 meses. El Ministerio de Salud emitió un comunicado tranquilizador asegurando que no había riesgo sanitario a largo plazo, pero la verdad psicológica era diferente. Decenas de personas acudieron a terapia. Algunas desarrollaron aversión a la carne que duró años. Otras simplemente eligieron no pensar en ello, enterrar la posibilidad bajo capas de negación. Si lo pensás demasiado, dijo un vecino del barrio en 1990, te volvés loco. Dentro, una cédula de identidad vencida a nombre de Ramiro Bustamante. Fecha de emisión, 1986. El análisis determinó que la billetera había estado sumergida aproximadamente 6 meses. Dragaron la zona. Encontraron restos óseos humanos a 50 metros del punto del hallazgo. El ADN confirmó. Ramiro Bustamante, muerto hacía aproximadamente 10 años. Causa de muerte. Imposible determinar. No había rastro de Héctor. La teoría no oficial es que Héctor mató a su hermano menor años después de la huida, quizás por dinero, quizás para asegurar su propio silencio, y que sigue vivo en algún lugar, bajo otra identidad, envejeciendo en el anonimato. Y hasta hoy, los habitantes de Villa Soldati que tienen más de 50 años evitan pasar por la esquina de Mariano Acosta y La Carra después del anochecer. No es miedo racional, es otra cosa, una memoria muscular del horror, grabada en el barrio como una cicatriz invisible. Dicen que ciertos domingos, cuando el viento sopla desde el sur, todavía se puede oler algo dulzón en esa cuadra, algo que no debería estar ahí. Y las carnicerías del barrio, todas ellas, mantienen sus libros de compra impecablemente ordenados, sus certificados sanitarios al día, sus cámaras abiertas para cualquier inspección, porque saben lo que todos en Villa Soldati aprendieron en 1989. A veces, el horror no viene de afuera, viene del lugar donde compras el almuerzo del domingo, servido con una sonrisa y un precio conveniente.